vuelven a ver el tejido, se recupera, tiene una fibra, tiene una cicatriz. Porque el tejido, como yo les conté alguna vez, ¿se acuerdan que la piel tiene tres capas? La epidermis, la dermis y la hipodermis. Entonces, si yo corto por completo, me corto tan profundo que me volé la epidermis, lo que hace es que el tejido dérmico, repleto de fibroblastos, repara y forma una cicatriz fibrosa. Entonces, las cicatrices no son epidermis, no es piel, es dermis, es fibroblastos, fibronectina. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entiende eso? Ahora, esto también puede pasar a nivel visceral. ¿Qué pasa si el pulmón, se me ocurre, la arteria pulmonar, se le forma un trombo, ¿ya? Y comienza a escaparse tejidos, ¿qué digo? Tejidos líquidos, perdón, ricos en fibrina, todo eso. Ese líquido rico en fibrina comienza ¿a qué? A pegarse a las pleuras, ¿no? Y comienza a acumular líquido fibrinoso en cavidades serosas, como la pleura, el peritoneo, ¿no? Entonces, cuando se fuga líquido de los órganos a cavidades serosas, ese líquido es altamente fibroso y la fibronectina y el fibrinógeno y el colágeno se acumula, se queda y comienza a cicatrizar, comienza a formar o a recubrir el parénquima celular de fibrina. Entonces, miren, yo les indiqué a ustedes un hígado fibroso, es como etapas, ¿no? Ustedes toman mucho, todos los días se hacen semaneros, pues primero tienen una fibrosis, luego una cirrosis y luego un carcinoma hepatocelular. ¿Sí? Miren qué pasa cuando el alcohol, por ejemplo, daña el tejido, el parénquima, y comienza a escaparse del tejido líquido fibroso, con fibronectina. Comienza a recubrir al tejido y a fibrosarlo, a dañarlo, a hacerlo duro. ¿Sí? Esa es la cicatrización fibrosa. Puede ser en órganos viscerales o en tejido, por ejemplo, cutáneo. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ¿no? La lesión, ¿no? Se infartó, infección bacteriana, toxinas, traumatismos, me mordió un perro, me caí, etcétera. Le puse todo el componente de la inflamación aguda, todo lo que vimos ahorita. Y se soluciona. ¿Cuándo? Cuando elimino el estímulo, cuando ya no hay elementos inflamatorios, cuando sustituyo las células dañadas y cuando recupero la función normal. ¿Ya? Si hay una reparación en una herida que hubo pus, en un absceso, sáquense una espinilla, ¿sí? Súper de esas grandes hinchadas que explotan y todo cae en el espejo, y se cicatriza. Si ven que les queda una marca, que les queda áspero, que les queda como fibrosis. Es por eso, ¿sí? Porque el tejido, cuando se formó el absceso, se formó el granito de espinilla, se llenó de pus toda la epidermis, la dermis. Y en la dermis, cuando sale todo el líquido purulento, se eliminan los agentes etiológicos, es recubierta por fibrina. Y por eso se les hacen manchas, porque la fibrina se llena de melanina. Y toma tiempo que se den las manchas, si se dan. Si no se dan es porque se llenó por completo de fibrina. Por eso los granitos no es de explotarse nomás. Muy bien. Y cuando yo no puedo solucionar la inflamación, pues me voy a la inflamación crónica. Cuando no puedo solucionar la aguda, me voy a la inflamación crónica. ¿Sí? Entonces, infecciones víricas, el COVID. Infecciones crónicas, la tuberculosis. Lesiones persistentes, las autoinmunes. Y aquí igual las autoinmunes. O por ejemplo, el pie diabético. Si han visto un pie diabético, creo que sí les decía alguna vez un pie diabético. Como el paciente siente dolor y tiene su sangre como si fuera azúcar, la bacteria viva la fiesta. Las ulceraciones viva la fiesta. Y en las inflamaciones crónicas, pues hay angiogenia. Los vasos comienzan a crecer. Hay infiltrados de células mononucleares. Mononucleares, ¿como cuáles? ¿Cuáles son los protagonistas principales de la inflamación crónica? Macrófagos, Perfecto, los macrófagos y unos más. neutrófilos, sí, Mm, no, No, monocitos. neutrófilos negado. Monocitos sí, pero falta uno más, que ataca a los virus.
Linfocitos. Los linfocitos, perfecto. Los linfocitos. Claro, esta parte sí está. Muy bien, esto vamos a volar porque esto es prácticamente lo que ya hemos visto al inicio. La inflamación crónica, pues, es una respuesta prolongada, semanas, meses, pregunta de prueba, semanas, meses, ¿sí? En donde hay tejidos que están dañados o afectados de manera crónica, de manera prolongada, de forma, ¿sí? Agresiva, pero lenta, ¿ok? ¿Cuáles son las causas de inflamación crónica? Infecciones persistentes, ¿sí? Por ejemplo, las micobacterias, algunos virus, algunos hongos, algunos parásitos que son muy resistentes y que pueden escapar al sistema inmune innato, ¿sí? Reacciones de hipersensibilidad tipo tardía. Inflamación granulomatosa, que eso vamos a ver más adelante, que es pregunta de prueba de ley siempre, ¿sí? Cuando se forman abscesos, gránulos en el pulmón, por ejemplo, ¿quién causa granulomas en el pulmón? Es mi ejemplo de siempre, la tuberculosis. Muy bien. Enfermedades de hipersensibilidad, enfermedades autoinmunitarias, como artritis reumatoide, esclerosis múltiple, lupus eritematoso sistémico. Hay un montón de enfermedades autoinmunes que hemos visto a lo largo de la semana. Enfermedades alérgicas, ¿sí? El asma bronquial es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿correcto? La alergia a los mariscos, la alergia a cualquier cosa es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿sí? En fases avanzadas, los tejidos se hacen fibróticos. Por eso ustedes tomen ahorita fresco licor. Tomen en unos 4 años fresco, pero en 10 años ustedes vienen con una fibrosis al consultorio de un hepatólogo. Porque la fibrosis toma tiempo, ¿sí? Bueno, exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, exógenos o endógenos. Comenzó a estudiarse un poco que los mineros que se iban a minar, valga la redundancia, todos morían con cáncer pulmonar, con enfermedades pulmonares, con fibrosis pulmonar. ¿Por qué? Porque comenzaron a entender que la silicosis, el sílice, ¿sí? El cadmio, el aluminio, son elementos altamente dañinos, altamente tóxicos pulmonares, ¿sí? Entonces miren una neumoconiosis por sílice. Ya acá hay un ejemplo mejor aún todavía. Así está el pulmón de alguien que minó 30 años, de alguien que minó 30 años y regresó, miren, un pulmón normal, un medianamente fibrótico y un pulmón acabado por las minerías. Inflamación crónica, sílice, silicosis. Otro proceso de inflamación crónica, aterosclerosis. Ustedes saben que el LDL lleva colesterol, el LDL deja colesterol donde le da la gana y el colesterol se queda ahí, ¿no? ¿Sí? Ustedes saben que el macrófago tiene receptor de LDL. Entonces el macrófago quiere venir a comerse y eliminar el colesterol, creyéndose súper fuerte. Pero lo que hace cuando se come el colesterol es que se hace grandote, pesado, espumoso y se queda aquí. Ya saben que el macrófago es proinflamatorio. Entonces, ¿qué hace? Pues atrae a más colegas. Y este proceso, y encima como todavía más comida grasa, y encima más inflamación, y encima no hago ejercicio, y encima no como comida saludable, y encima fumo, y encima tomo alcohol, y encima estoy ya un poco más de una edad avanzada, ¿ya? Eso se llama la placa de ateroma, la aterosclerosis, y el paciente se muere con un infarto, ¿no? Tarde o temprano. Poquito a poquito la inflamación crónica va tapando la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Y después llega con un infarto al hospital. Otras causas de inflamación crónica pueden ser enfermedades, ¿sí? De tipo degenerativo, como el Alzheimer, la diabetes mellitus, el cáncer, el síndrome metabólico, la obesidad, ¿sí? Pregunta de prueba. Las enfermedades crónicas, ¿no? Muy bien. Características morfológicas, ya saben, quiénes son los principales personajes de esta historia, pues los mononucleares, como cuáles macrófagos, linfos y plasmocitos. Células linfocíticas de ya maduradas a plasmocitos.
Se destruye el tejido, poco a poco voy destruyendo el tejido, ¿sí? Y el tejido busca repararse, el tejido quiere sustituirse, quiere hacerse más resistente. Entonces, ¿qué me hago? Me hago fibroso, más duro, más áspero. Formo vasos sanguíneos, pero no son estables y son chiquitos, ¿de acuerdo? ¿Se entiende esta parte, mis chicos? Miren, esto es un granuloma, qué feo. Es un granuloma, ¿sí? Miren aquí un infiltrado plasmocitoide linfoide, un infiltrado de macrófagos. Obviamente ustedes creo que no tuvieron histología tan a profundidad y como que no reconocen muchas, solo verán más en patología, en química, sexto, por ahí, pero aquí se puede ver eso, ¿no? Sí, muy bien. Ahora sí, ¿cuáles son los elementos para poder reparar y que cuando no reparo tienden a la inflamación crónica? La angiogenia y la fibrosis. Estos son mecanismos puramente reparadores, pero cuando mismo no puedo reparar, la angiogenia y la fibrosis favorecen a la inflamación crónica. Correcto. Inflamación crónica, mediadores e inflamadores. ¿Sí? ¿Cuáles son los papeles de los macrófagos? Pues eliminar a los microorganismos, porque los macrófagos, además de que eliminan microorganismos, cuando fagocitan no se destruyen, mientras que los neutrófilos fagocitan y se destruyen, o en su peor efecto explotan, ¿de acuerdo? Los macrófagos son muy importantes porque pueden ser inflamatorios, antiinflamatorios, reparadores, antitumorales, anti no sé cómo, anti no sé cuánto. Los macrófagos hacen un millón de funciones, ¿ok? Entonces, por eso es que son muy importantes, ¿de acuerdo? Además de eso, colaboran con los linfocitos T. ¿Cuáles linfocitos T que vimos arriba que producen interleuquina 17? ¿Cuál linfocito que produce interleuquina 17 es el que está vinculado con el macrófago y la inflamación crónica? El El TH17. CD4. El CD4 que se hace TH17, ¿no es cierto? ¿Sí? El CD4 que se hace TH17, ¿no es cierto? Interleuquina 17 producida por el linfocito T, bueno, ¿dónde está aquí? El linfocito, por acá arriba que está, el linfocito TH17. ¿Qué ves cuánto hemos avanzado? Full, ¿no? ¿Qué ves inflamación es full? A ver, ¿dónde está el TH17? Bueno, está por aquí. Por aquí debe decirles del TH17. Pero es del TH17 puramente. Muy bien, mis chicos. Muy bien, vamos, excelente. Perfecto. Entonces el macrófago estimula, ¿sí? Al linfocito CD4 para que se haga TH17 y produzca interleuquina 17. Por aquí nomás está OnePlus. Pero bueno, vamos a continuar. Perfecto. Entonces, claro, la parte, el papel, el rol de los macrófagos. Claro, el papel, el rol de los macrófagos. No es muy complicado esta parte. ¿Sí? Los macrófagos, ustedes saben, son células hematopoyéticas que vienen de la médula ósea. Tenemos dos tipos de macrófagos, los residentes y los patrulladores o circulantes. Los residentes, pues, se originan del saco vitelino y el hígado fetal en periodos embrionarios y fetales y colonizan un tejido, mientras que los monocitos van a formar a los macrófagos patrulladores, que antes de ser macrófagos se llaman monocitos y están circulando en los tejidos. ¿Alguna pregunta de esto para los chicos que no estuvieron conmigo el primer LDA? ¿No? Son los monocitos, ¿sí? Los patrulladores, los que van a formar los macrófagos patrulladores, mientras que los macrófagos residentes se forman puramente de procesos fetales del hígado y embrionarios del saco vital. Es lo que hemos visto el primer LDA. Por eso les digo, esto es frescas, como acordar. Les dan ejemplos, ¿no? Macrófagos del hígado, los cufres, los del vaso, los linfáticos, los histiocitos sinusales, son los de los ganglios, ¿no? ¿Sí? Microglia, macrófagos alveolares, ellos hacen el sistema mononuclear fagocítico,
¿sí? Que es del antiguo nombre el sistema retículo endotelial. Antes, a los macrófagos que fagocitaban, a los monocitos que destruían con fagocitosis, se les conocía como células retículo endoteliales. ¿Bien? Muy bien. Ustedes toda esta parte la conocen, ¿sí? Aquí les cuenta cómo los monocitos salen de la médula ósea, entran a la sangre y forman macrófagos. Macrófagos que están patrullando, ¿sí? Macrófagos que llaman a neutrófilos. Macrófagos que ayudan a la adhesión celular y a las quimicinas. Los monocitos de la sangre, ¿sí? Tienen una semivida de un día. Un día dura un monocito. Mientras que un monocito que dura un día, que se activó a macrófago, el macrófago vive meses o años. Si un monocito se activa, se convierte en macrófago y el macrófago vive meses o años. ¿Sí? Eso es importante. Cuando hay procesos, recuerden que en la inflamación aguda los primeros en llegar eran los neutrófilos y los primeros en irse eran los neutrófilos. Llegaban entre las primeras 4 y 6, 4 8 horas los neutrófilos y se iban entre las próximas 24 o 12 horas. Mientras que los macrófagos llegaban al un día, al segundo día, pero los macrófagos quedaban full tiempo. ¿Sí? Los macrófagos llegan a los 2 días principalmente. Obviamente los que son residentes, los que ya están ahí, los cúferes, los microglias, los inusales de ellos, pues ya se quedan ahí, ¿no? ¿Y de dónde se forman? Del saco vitelino del hígado fetal en el proceso embrionario o fetal, ¿sí? Es lo que hemos visto. ¿Cómo se activa un macrófago? Pues por la vía clásica y por una vía alternativa. La vía clásica es cuando el macrófago mismo reconoce un patógeno y va y lo ataca. La vía alternativa es cuando el macrófago recibe una señal. Le llaman al macrófago. Él aún no encuentra nada, pero aún así le llaman por si acaso. ¿Sí? El macrófago, saben, tiene teléeres, tiene muchas moléculas en su membrana. Entonces, eso habíamos visto acá arriba. ¿Sí? El macrófago tiene un montón de cosas en su membrana. Tiene receptores acoplados a proteína G para derivados del ácido araquidónico, para quimioquinas, para moléculas bacterianas, que induce la adhesión al endotelio, la migración. Tiene receptores TLRs, por ejemplo, el TLR4. ¿Cómo sé que es TLR4, Arisdanas? Porque reconoce los lipopolisacáridos, ¿no? No es cierto, muy bien. Entonces el TLR4 y además del TLR4 está vinculado al CD14. Tengo receptores para cuando me dan Red Bull, ¿no es cierto? El Red Bull del macrófago se llama interferón gamma. Y tengo receptor para fagocitar. Todos ellos son los receptores del macrófago. Ustedes los conocen súper bien. ¿Sí? Muy bien. Pero, ¿sí? Cuando les estimulan, les llaman, cuando los linfocitos T les llaman, cuando les dan Red Bull, los macrófagos se hacen M1 y producen especies reactivas de oxígeno. ¿Sí? Como el óxido nítrico, pero si el óxido nítrico le quiero hacer aún más potente, ¿qué le hago? Le agrego oxígeno. Perfecto, ¿y cómo se llama? Peróxido de nitrito, no. Sí. Pernitrito, peróxido de nitrito. Muy bien, perfecto. Cuando yo activo por la vía alternativa, perdón, por la vía clásica me hago M1. Cuando me activan por la vía alternativa, me inducen, me dan señales, ¿sí? Me pueden dar directamente interferón gamma para hacerme M1 o me pueden dar interleuquina 4 y 13, ¿sí? Para hacerme M2. Esto, como saben, no son microbicidas, no son inflamatorios, son reparadores, antiinflamatorios, son los buenos de la película. ¿Sí? Ellos ayudan a la angiogenia, a los fibroblastos y a formar fibras colágenas. ¿Por qué son bien importantes? Porque cuando los M2 les ayudan a formar vasos a las células equivocadas, como por ejemplo el cáncer, pues crean la metástasis, ayudan a la metástasis. Es decir, que el macrófago viaje por, que digo, que la célula cancerígena viaje por sangre. Muy bien, ¿de acuerdo? Se cree que la primera vía en activarse es la vía clásica. ¿Sí? Ahora no estábamos tan seguros de eso, se cree que pueden activarse los dos al mismo tiempo. ¿Sí? Hay muchas poblaciones, no solo hay M1 y M2. Ustedes saben que el M2 se divide en tres clases, A, B y C. Y encima hay los macrófagos asociados a tumores, los MAT. Y hay muchas más clasificaciones. ¿Sí?
Los macrófagos, ¿qué hacen? Eliminar microbios, agentes nocivos, inician procesos de reparación, ayudan a que se recupere el tejido y cuando no se recupera, pues ayudan a que a la inflamación crónica, como por ejemplo la arteriosclerosis. Bueno, los macrófagos ya saben que secretan. Los macrófagos ustedes saben que presentan antígeno y eso lo veremos en linfos T y B en la siguiente rotación. Entonces el macrófago puede ser activado M1 por la vía clásica cuando él mismo reconoce el TLR o cuando le dan Red Bull y que produce o que aumenta la producción de enzimas lisosómicas, óxido nítrico y especies reactivas para destruir a todo el actor. Y encima colabora con la inflamación sistémica y llamo ¿cómo se llaman? A colegas. Potencia la inflamación. Mientras que si me activan por la vía alternativa, me hago un poco más bondadoso, ¿sí? Yo me activo con interleuquina 3 y 4 y yo secreto 10 y factor transformante beta. Yo soy antiinflamatorio, reparador, fibrótico e inhibo la inflamación. ¿Se entiende esto, mis chicos? ¿Está claro esto, Kat? Sí, ¿puedes repetirlo, porfa? Claro, ¿qué parte está mi querida Kat? Sobre lo del, o sea, el activado, pero el de la clase, o sea, el que es de la clase, de la vía clásica. No, el de la Ah, alternativa sí entendí. El de la clásica me confundí un poco. ya, el macrófago activado por la vía clásica puede activarse porque él mismo con su TLR, con su receptor de reconocimiento de patrones, él mismo reconoció microbios. O cuando le dieron Red Bull, el interferón gamma. El interferón gamma es del Red Bull del macrófago, le vuelve loco al macrófago y le activa full. ¿Sí? Cuando él mismo reconoce el microorganismo o recibe Red Bull, el macrófago aumenta su producción de enzimas lisosómicas, aumenta la producción de especies reactivas de oxígeno y de oxígeno, con lo cual potencia su acción fagocítica microbicida y destruye a todos los microorganismos e induce procesos inflamatorios. ¿Cómo hace el macrófago eso? Pues produciendo citoquinas proinflamatorias. Ah, ya, gracias. Muy bien. ¿Alguna preguntita más? Muy bien. Cuando ya no les dan Red Bull, cuando ya no hay el proceso inflamatorio, porque el macrófago lo destruyó, el macrófago comienza a morirse, porque ya nadie le está estimulando a que siga vivo. Mueren en los ganglios, linfáticos principalmente, y son destruidos. ¿Sí? Los linfocitos T y B son muy importantes. Aquí estos no son clave en la inflamación aguda, sino en la inflamación crónica. Obviamente, los linfocitos T y B van a ser activados, van a ser presentados antígenos a través de las células fagocíticas, ¿sí? Y estos, cuando se activan los linfos T y los linfos B, van a producir inflamaciones crónicas muy potentes, como las inflamaciones granulomatosas. En la tuberculosis, cuando la tuberculosis forma granulomas en el pulmón, llegan los macrófagos, sí, pero también vienen los linfocitos B. Y eso vamos a ver a continuación. Cuando hay una enfermedad autoinmune, cuando mis macrófagos malcriados comienzan a atacarme a mis articulaciones, a mis rodillas, vienen los linfocitos B también. ¿Sí? Los linfocitos CD4 son puramente inflamatorios cuando se convierten en TH1, TH17. Son puramente inflamatorios. ¿Sí? Los TH2 pueden ser antiinflamatorios o inflamatorios, pero para cuando los eosinófilos desactivan, para parásitos. ¿Sí? De los TH2, así por así, no se activan con facilidad. Solo cuando hay eosinófilos se activan los TH2. ¿Sí? Y entre ellos se ayuda. Para procesos raros de parásitos, cosas así raras. Mientras que el TH1 es el más importante inflamatorio. Cuando el TH1 se activa, ¿sí? Cuando le presentan antígeno al linfocito CD4 y me hago TH1, pues produzco interferón gamma. ¿Y quién viene? El macrófago. Cuando el linfocito TH17, o sea, al CD4 le presentan antígeno, este se hace TH17 y secreta interleuquina 17. Llama a neutrófilos. Entonces, no olvidarse, TH1 llama a macrófagos, TH17 llama a neutrófilos. ¿Sí?
¿Con qué le llamo al macrófago? Con el Red Bull. ¿Con qué le llamo al neutrófilo? Con la interleuquina 17. Muy bien. Los linfocitos TH1 y TH17 son muy importantes para atacar bacterias, virus y procesos antiinflamatorios. Son los más potentes inflamatorios. Como les digo, los TH2 son especiales. Solo cuando hay, por ejemplo, parásitos como los gusanos planos o inflamaciones alérgicas, que ahí también están los eosinofilos. ¿Sí? Son un poco más raros los TH2. Aquí podemos ver un ejemplo muy bonito. Miren cómo llaman a los linfocitos. ¿Sí? El linfocito, por ejemplo, con interleuquina 17 y TNF, llama aquí al macrófago. Con interferón gamma, perdón, al neutrófilo. Con interferón gamma llama al macrófago. El macrófago activado produce citoquinas que hacen que se convierta el linfocito CD4 en linfocito TH17 TH1. El TH1 llama a neutrófilos y llama otra vez a macrófagos. El macrófago activado llama otra vez linfocitos. Es un ciclo. Si ven como el macrófago le llama linfocito, el linfocito llama macrófago y así es un ciclo. El macrófago activado pues obviamente recluta otros leucos, produce vías inflamatorias. ¿Cómo le llama el macrófago al linfocito? Con la interleuquina 6, 12 y 23. ¿Por qué? Porque la interleuquina 12 es una interleuquina muy altamente del índole crónico. La 23, igual. Eso no se olviden. Esto les van a preguntar. ¿Cuáles son las citoquinas que el macrófago expulsa para llamar al linfocito 12, 6 y 23? ¿Cuáles son las interleuquinas puramente inflamatorias? Crónicas 6, 12, 23. Y el interferón gamma, ¿no? Y la interleuquina 17 pues juega a ambos lados, no puede ser agudo. Muy bien, chicos. ¿Sí? Y todo eso que les conté en el gráfico está contado aquí, pero con más detalle. ¿De acuerdo? Los linfocitos B. Muy bien, aquí está lo de los linfocitos T, ¿no? Que los linfocitos T elaboran citoquinas 12, 23. ¿Sí? Muy bien. Perdón, les estimulan las 12 y la 23 a los linfocitos. ¿Sí? Aquí nos cuento un poco más importante acerca de los órganos linfoides terciarios. ¿Cuál es el órgano linfoide primario? La médula y el timo. Los órganos linfoides secundarios, pues son los ganglios, sobre todo los ganglios. Los órganos linfoides terciarios, ¿se acuerdan que les dije que esos son patológicos en enfermedades crónicas, en infecciones crónicas? ¿Por qué? Porque se van a formar centros germinales para que se formen células blancas, linfocitos, en los lugares donde está la infección crónica. ¿Sí? Por ejemplo, en los pacientes con artritis reumatoide, los linfocitos atacan a el tejido sinovial, al tejido cartilaginoso. Los primeros linfocitos van y comienzan a colonizar el tejido y hacen casas. Son las casas? Los órganos linfoides terciarios. Y ahí los linfocitos que se activaron comienzan a replicarse, a formar más linfocitos. Lo mismo pasa en la tiroiditis autoinmune de Hashimoto. ¿Sí? Linfocitos van a la tiroides y comienzan a colonizar. Se replican, hay más linfocitos y atacan más a la tiroides. Lo mismo pasa cuando el Helicobacter pylori coloniza. Los linfocitos B van al estómago a atacar al Helicobacter, se quedan ahí y comienzan a formar órganos linfoides terciarios. ¿Sí? Muy importantes. Otras células de la inflamación crónica, los eosinófilos. Los eosinófilos, como ustedes saben, están muy vinculados a la alergia y a los parásitos. Eso es clave para ellos. ¿Sí? Ellos vienen porque les dan la quimioquina, la CCL7, que es también llamada eotoxina. ¿Sí? Ustedes saben que los eosinófilos tienen la proteína catiónica eosinofílica, la proteína, la EPN, Escuela Politécnica Nacional, ¿no es cierto? La proteína catiónica del eosinófilo, la proteína neutra, perdón, la proteína catiónica es la EPC, ¿sí? Y tiene la proteína, la EPB, la proteína eosinofílica básica mayor. Son las tres proteínas con las que ataca el eosinófilo. Eso lo vimos en el eosinófilo, en el RNA. Muy bien.
Con esas proteínas ataca a los parásitos y produce la daño. Se cree que los mastocitos también son células clave de la inflamación crónica. Esos están en tejidos conjuntivos y mucosos, sobre todo ahí, en tejidos conjuntivos y mucosos. ¿Ok? Se cree que son muy parecidos a los basófilos, nada más. Los mastocitos, ellos receptan la inmunoglobulina E. Tienen receptores, ¿sí? Los receptores de difracción constante de epsilon, R1, RI, que lo que buscan es inmunoglobulina E. Entonces, por ejemplo, cuando un eosinófilo produce inmunoglobulina E, va esa inmunoglobulina E y le estimula al mastocito. Y el mastocito que receptor la inmunoglobulina E, ¿qué hace? Pues produce histamina y prostaglandina. ¿Sí? Repito, cuando el eosinófilo o incluso el basófilo también produce inmunoglobulina E, el eosinófilo y el basófilo producen inmunoglobulina E. ¿Por qué? Por alergia, por parásitos, por lo que sea. Y esa inmunoglobulina E es receptada por el receptor de fracción constante del ¿quién? Del mastocito, hace que el mastocito produzca histamina y prostaglandinas. Ustedes ya lo conocen y lo vimos en mastocito. Es muy importante. Esta respuesta es clave cuando hay alimentos alergénicos, venenos tóxicos, fármacos que se vuelven alergénicos. ¿Sí? Miren, aquí hay muchos eosinófilos. Esto, esto, esto. Este es un linfo B. Hay otro eosinófilo. Hay otro eosinófilo. Aquí están algunos. El mastocito y el eosinófilo están vinculados al shock anafiláctico. El shock anafiláctico y es una respuesta muy abrupta. Ustedes pongan de penicilina al paciente con alergia a la penicilina y se les muere con un shock anafiláctico. ¿Se acuerdan cómo eran los pacientes? Se ponían rojos, se edematizaban, se asfixiaban porque se contraía el músculo liso bronquial. ¿Sí? Eso es súper importante. El shock anafiláctico, clave en las alergias, en las inflamaciones crónicas, producidas por mastocitos y eosinófilos. ¿Sí? Los neutrófilos son puramente agudos, pero se cree que colaboran con los linfocitos T, ¿sí? Y sobre todo cuando el neutrófilo induce o llama a la inflamación crónica a través de la respuesta inmune. Repito, cuando los neutrófilos son atraídos, perdón, cuando los neutrófilos atraen a linfocitos para que la inflamación aguda se cronifique, que esos prácticamente, Gabriel, disculpe, pero no se te está escuchando bien. ahí chicos, ahí, Ahí está mejor. muy bien, lo que les decía, el neutrófilo juega un papel importante para llamar a los linfocitos T y a los macrófagos. No porque él como tal sea el protagonista de la inflamación crónica. El neutrófilo llama a la inmunidad adquirida y se cree que el proceso agudo se tiende a cronificar. Un ejemplo claro es la osteomielitis del hueso. ¿Sí? Ahí hay exudado neutrofílico, pero por meses. ¿Por qué? Porque comenzó una infección en el hueso que se hizo aguda, primero fue aguda, pero después se hizo crónica y los neutrófilos se quedaron ahí. Ahora sí, la inflamación granulomatosa. Para estas inflamaciones nos vamos al compendio porque aquí está un poco mejor explicado lo importante, porque en el libro les cuento un poco la historia y con eso. Vámonos a la inflamación granulomatosa. ¿Sí? La inflamación granulomatosa pues simplemente es la formación de granulomas. Los granulomas se forman donde hay infección, cuando hay infección focalizada, ¿sí? Y comienzo yo a llamar a macrófagos, comienzo a crear células epiteliales planas, ¿sí? Que son los mismos macrófagos epiteliales. Comienzo a llamar a linfocitos B y comienzo a llamar a linfocitos TH1 y TH17. Entonces, miren un granulo.
Quiero indicarle, aquí está, este gráfico es perfecto. Miren, mis chicos, si ven cómo aquí adentro están los microorganismos, por ejemplo, las tuberculosis, algunos macrófagos ya rotos, tengo macrófagos normalitos todavía, macrófagos que han fagocitado, tengo las células epiteliales planas, macrófagos que se hacen células epiteliales planas, tengo células, macrófagos que se hicieron muy grandotes, macrófagos gigantes, ¿sí? Además de eso, ¿qué tengo? Tengo linfocitos, ¿sí? Tengo algunos, no, acá están los linfocitos, pero no están los linfocitos B y los natural killers, ¿sí? Tengo muchas células, unos linfocitos T también chiquitos por aquí, natural killers y linfocitos T. ¿Sí ven cómo? Con, como que confiero, pongo límites en el foco inflamatorio y comienzo a formar una estructura redonda llamada granuloma. No pueden olvidarse nunca esto, que en el granuloma hay células epiteliales, porque los macrófagos se hicieron epiteliales planos. En el macrófago hay, perdón, en el granuloma hay células gigantes, porque el macrófago se hizo gigante. Tengo linfocitos B, linfocitos T, no pueden olvidarse nunca eso, ¿verdad? Muy bien, eso es importante. Los macrófagos se hacen gigantes porque se unen unos a otros. Son células gigantes multinucleadas, porque varios macrófagos se fusionan, ¿no? Eso es importante. Las células gigantes se producen porque los macrófagos se fusionan. Son células multinucleadas, ¿ya? Los granulomas por cuerpo extraño. Entonces se me ocurre, ustedes de niños aspiraban cosas por la nariz o por la garganta y se les quedó algo en el pulmón, ¿ok? Una sutura también, cuando les cosen, que se hicieron una cirugía, y el hilo llamó a macrófagos y creó una inflamación crónica. Granulomas por cuerpo extraño, ¿sí? Granulomas inmunitarios. Se producen cuando hay moléculas altamente inflamatorias, ¿ya? Pero aquí principalmente van a estar impulsadas por linfocitos T. Entonces son virus, las moléculas que persisten, virus, ¿sí? Pero esto de aquí, ¿de acuerdo? También podemos ver un bacilo que se comporta como virus llamado el bacilo de la tuberculosis. Es raro porque no encaja como una bacteria normal. La tuberculosis no es una bacteria común y silvestre. La tuberculosis es una bacteria súper complicada, ¿sí? Cuando forma un tubérculo, perdón, un granuloma por tuberculosis, se llama un tubérculo, un granuloma con necrosis gaseosa central. Necrosis gaseosa es tejido celular destruido, tejido celular apoptótico, tejido celular inflamatorio, gaseoso, ¿sí? Oleoso, como blanco grasoso, ¿de acuerdo? Eso es gaseoso. La inflamación granulomatosa tiene características, pocas pero importantes. Esto es pregunta de prueba y esto es pregunta de test. ¿Quién causa la inflamación granulomatosa? Tuberculosis, lepra, sífilis, la enfermedad por el arañazo de gato, esquistosomiasis, algunos hongos, más o menos la cándida y el criptosporino, que no está aquí, pero bueno, ¿Cuál es la enfermedad por arañazo de gato? está dado por una bacteria. Es un microorganismo facultativo anaerobio, es un streptococo anaerobio, Y está en que los genes de los gatos. está en las garras de los gatos, por supuesto. Ujú. ¿De acuerdo a esto? Una preguntita, Gabo. Claro que sí. Y, por ejemplo, o sea, ¿cómo sería en el caso de el granuloma de las piscinas? Allá, muy bien. Ahí hay dos bacterias importantes, las Mycobacterium fuginis o fusiformes y la Mycobacterium de un color, pero déjame me acuerdo. Pero ellas están principalmente en peces y en ranas. Ellas están en lugares donde hay frío, donde las temperaturas son un poco más disminuidas. Entonces están en el agua. Cuando tú vas al agua, te contagias de estas bacterias, ¿sí? Y por supuesto ellas van a lugares más fríos, como los codos. Eso estaba cuando vimos macrófagos. Eso es en los codos, en las plantas de los pies, en lugares más fríos,
¿sí? Ahí se produce el granuloma de las piscinas por las bacterias, las micobacterias Purginis, la una y la otra no me acuerdo. ¿No? Ya le voy a revisar. Muy buena pregunta, mi querida Pau. Ya le vamos a revisar. Está en el rojo. Al último nos quedamos contigo y revisar. Causas inflamatorias que pueden llegar a crear inflamaciones granulomatosas. La arteritis de la temporal. La arteritis de la arteria temporal, ¿sí? La que liga la parte temporal del cráneo, puede hacerse o puede crear un granuloma. La enfermedad de Crohn, cuando el tejido intestinal, ¿sí? Es atacado por macrófagos. La sarcoidosis, cuando el tejido de las sarcómeras, de campo muscular y elástico, es atacado. Los granulomas por sílice y por berilio. La silicosis y la beriliosis. ¿Sí? Es pregunta de prueba. Muy bien. Este de aquí ya pueden responder. Este de aquí también. Este creo que no. Este de aquí ya. Este aún no. Esto de la introducción ya mismo. Esto ya. Ya mismo esto. Esto ya. Esto pueden responder. Esto aún no. Esto aún no. O eso ya, perdón. Esto ya pueden responder. Ya pueden responder. A esto de aquí ya pueden responder. Aprovechando, ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la función de las deuterorribonucleoproteínas en cuanto a la regulación del procesamiento del RNA mensajero? Las deuterorribonucleoproteínas se asocian uniformemente con todas las regiones de las moléculas del ARNM recién sintetizado. Los pre-RNAs asociados a deuterorribonucleoproteínas presentan mayor accesibilidad para los pasos de procesamiento adicional. Las heterorribonucleoproteínas promueven la formación de estructuras secundarias cortas dependientes del apareamiento de bases del pre-RNA mensajero. Las heterorribonucleoproteínas facilitan la interacción del pre-mRNA con otras moléculas de ARN y proteínas. ¿Qué hacen las heterorribonucleoproteínas? ¿Se acuerdan que cuando hacíamos la transcripción, ya hicimos todo lo bonito de la transcripción? Formábamos un RNA mensajero. El RNA mensajero no puede estar solo, no quiere estar solo, no le gusta. Lo que hace el RNA es mezclarse, rodearse de heterorribonucleoproteínas. Eso en el núcleo. ¿Para qué? Para después poder hacer todos los pasos. El transporte de nuclear, la, eh, ¿cómo se llama esto? El corte y el empalme, y que el ribosoma lo reconozca. Solo vamos a fortalecer un poco más en corte y en exporte de polinuclear que vemos la semana que vamos a ver, perdón, mañana. ¿Sí? Muy bien. Esto ya lo saben. Esto no lo saben. Esto no lo saben. Esto ya lo saben. Esto ya lo saben. Correcto. Pregunta número 24 de integral. ¿Sí? Vamos a ver. La inflamación granulomatosa es un patrón específico a nivel morfológico de la inflamación crónica inducido por la activación del linfo T y macrófagos en respuesta a un agente que es altamente persistente y que no se erradica. ¿Qué de lo siguiente no se relaciona con la inflamación granulomatosa? Uno a la vez, a todos no les escucha. La meningitis, la B. ¿Por qué? ¿Por qué, pero? Yo también digo que es la meningitis porque creo que dijiste que la enfermedad del arañazo y tuberculosis eran como que sí tenían que ver con una enfermedad. ¿Y el Crohn no? ¿Y la enfermedad de Crohn no tiene que ver con la inflamación crónica erisdemas? Pues era por la etiología infecciosa. Sí, porque es inflamatorio. ¿Por qué la etiología infecciosa, Kat?
O sea, porque ahí estaban todas menos o sea, la meningitis. Y lo Muy de bien. la enfermedad de Crohn era, en cambio, causa inflamatoria. La enfermedad de Crohn, enfermedad de de garra, tuberculosis, Alzheimer, silicosis, beriliosis, autoinmunes, son crónicas. La única enfermedad que no es crónica es la meningitis, causada por Neisseria meningitidis. La inflamación por meningitis en 4 días te mata. La meningitis no aguarda. Un niño con meningitis en 4 días está muerto si no recibe el tratamiento. ¿Cuál es el sistema inmunológico que se encarga de destruir a la Neisseria meningitis y la Neisseria gonorrea? Que habíamos dicho que es clave, que si no hay este sistema, no hay la meningitis, viva la fiesta. ¿Cuál es? ¿Qué sistema? Sistema del complemento. El ataque de membrana, el ataque de complejo de membrana, ataca a la Neisseria gonorrea y la Neisseria meningitis. Producción, ya nos vamos a dar gusto hablando, es súper complicado, pero bonito. Bueno, esto igual ya lo vimos. Ya lo vimos. Esto ya no lo deben saber. Esto aún no lo saben. Ok, pero quiero que vean cómo, poniendo atención, ustedes pueden responder súper sencillo las respuestas. ¿Sí? Por eso les digo, en mis clases, pongan atención, repasen lo que yo les pido, vuelvan a revisarlo, confirmenlo en su hogar. Pues, por supuesto, ustedes van a poder estar tranquilas, ¿de acuerdo? Muy bien. Esto ya respondimos igual. Esto aún no vemos. Ah, esto de aquí. Mujer de 60 años con leucemia, cáncer a la sangre, presenta fiebre posterior a recibir quimio. Su contagio de neutrófilos es bajo, neutropenia, con lo cual tiene un riesgo elevado de adquirir infecciones por bacterias y hongos. O sea, si ven que ni al caso, o sea, tanta lata para que les pregunte. El precursor de las especies reactivas de nitrógeno es. ¿Quién es? El arginina. L-arginina. Y el desecho, la inos coge L-arginina más oxígeno y que forma óxido nítrico y desecho. ¿Cuál es el desecho? La cit- ¿Cómo era? Muy bien, muy bien. Lo que vas a decir es correcto. Citrulina. La citrulina. La L-citrulina es el desecho con el óxido nítrico. ¿Sí? ¿De acuerdo hasta aquí? ¿Alguna preguntita? ¿Ven cómo poniéndome atención ustedes son capaces de responder preguntas del integral? Y así solitos van ganándose un punto más, un punto más, un punto más, hasta que tengan 45 de 50, 47 de 50. ¿Sí? Por eso les digo, tranquilos, ya sé que están un poquito bajos en los parciales, pero la integral ustedes van a sacar no pasas, cool. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. A ver, esto no sé qué es, esto tampoco, esto es producción, esto igual, no sé qué es esto, no, tampoco sé qué es esto, esto ya lo vimos y esto ya lo vimos. Por eso les digo, les estoy guardando el integral del semestre pasado para ustedes, eso lo resuelven ustedes. Muy bien, efectos sistémicos de la inflamación. Efectos sistémicos de la inflamación. La inflamación está, sí, como yo les había contado, la inflamación tiene pasos, ¿no? Primero, me clavo un clavo en el pie, valga la redundancia, y me da una inflamación local. Luego, el Clostridium tetanium comienza a viajar por sangre, ¿ya? Y me produce una bacteremia, ¿sí? Esa bacteremia puede producir un síndrome de inflamación de respuesta sistémica, es decir, que todo mi cuerpo ya está vinculado con el Clostridium tetanium y está causando una respuesta en todo mi cuerpo, o también una sepsis. Cuando ya produzco algo más complicado que el SIRS, ¿no? Entonces, primero
perdón, es del SIRS. Luego es la sepsis. La sepsis, en el SIRS yo produzco una respuesta de inflamación, de respuesta sistémica súper amplia, pero se convierte en sepsis cuando ya me ataco a mí mismo también. Y produzco ya lo más cruel, un shock séptico. Cuando tengo la sepsis más hipotensión, la sangre ya no es suficiente y el tejido comienza a necrosarse. Comienzo con isquemia y con falla multiorgánica y pues lo siguiente es fallecer, ¿no? Ese es el orden, fallecer. Muy bien. El síndrome de respuesta sistémica inflamatoria o también llamado SIRS puede darse, por ejemplo, cuando hay endotoxinas. ¿Como cuáles endotoxinas? Los lipopolísacaros. ¿Sí? Cuando hay un SIRS, cuando hay una sepsis, cuando hay una respuesta sistémica, la fiebre, ¿sí? Se eleva a 4 grados. ¿Por quién? Pues por los pirógenos. ¿Como cuáles? Las prostaglandinas, las interleuquinas. ¿En dónde actúan? Pregunta de prueba. En el cerebro, chévere, el cerebro es gigante. ¿En qué parte? En el hipotálamo. ¿Y cuál es la prostaglandina más importante que produce fiebre? La prostaglandina E2. La prostaglandina E2 hace que el hipotálamo produzca AMP cíclico y eso aumenta la temperatura. ¿Sí? El ácido acetilsalicílico, al igual que cualquier otro AINE, bloquean pues, la COX, no produzco prostaglandinas, no tengo fiebre. ¿Claro esto? Sí. Correcto. Otro efecto sistémico es que van al hígado y le estimulan al hígado para que produzca moléculas muy importantes. ¿Sí? ¿Quiénes le estimulan? La interleuquina 6 del TNF-alfa a este hígado. ¿Qué produce el hígado? Moléculas de la inflamación aguda. ¿Se acuerdan que les dije? Fibrinógeno, factores de coagulación, proteína C reactiva, proteína amiloide sérica, la SAA, la proteína C reactiva, ¿ya? Y ellos actúan como moléculas de opsonización, ¿sí? Todas estas proteínas viajan unidas a los eritrocitos, entonces les hacen más pesados. Hay una prueba que se llama volumen de eritrosedimentación. Ustedes cogen la sangre, ¿sí? Le ponen aquí arriba y ven qué tiempo se demora en bajar. Obviamente la sangre más pesada, porque está con proteínas inflamatorias, pues baja más rápido. Eso se llama velocidad de eritrosedimentación o velocidad de sedimentación globular. Otra molécula clave es la epsidina. ¿Por qué? Porque la epsidina la produzco para cerrar la absorción de hierro y que la bacteria no use el hierro para replicarse, ¿cierto? Por eso es que cuando tengo una inflamación crónica produzco mucha epsidina, no reabsorbo hierro y me da una anemia ferropénica en la inflamación crónica, por ejemplo. ¿Sí? Leucocitosis, pues los leucos viven aquí. Hay un montón de leucos, ¿ya? Y debido a que libero tanto los leucos tienen que salir a full y no tienen tiempo de madurar. Salen leucos inmaduros, sobre todo los neutrófilos. Eso se llama desviación a la izquierda, entonces. Tengo un punto clave donde los neutrófilos están maduros. Si me voy a la derecha, pues ya son muy viejos y se dañan, que no existe. Pero si me voy a la izquierda, neutrófilos muy jóvenes, muy maduros, debido a que la inflamación es tan potente que me obliga a sacar células inflamatorias, pues jóvenes, inmaduras. Desviación a la izquierda. Y los leucos, pues, normalmente debe estar 11.000, pero pueden subir hasta 15.000, 20.000, 40.000, ¿ya? 100.000, pues más de 100.000 leucos, eso se llama leucemia. ¿Sí? Se llama leucemia, cáncer a la sangre. Bueno. Muchos neutrófilos, neutrofilia. ¿Cuándo tengo neutrófilos? ¿En bacterias o virus? Pregunta de prueba. Bacterias. Perfecto, esa es pregunta de prueba. Los neutrófilos atacan a las bacterias. ¿Quién ataca a los virus? Mm. Linfocitos, muy bien. ¿Quién ataca a Linfocitos. los... Perfecto. ¿Quién ataca a los parásitos? Acabé de decir arriba, hace No eran 2 los minutos. eosinófilos. Los eosinófilos, por supuesto, claro que sí. ¿Ok? Muy bien. Siempre, pues por supuesto, hay los que
son opuestos a la regla, ¿no? La mayoría de bacterias parásitos, lo que sea, causan leucocitosis, pero hay pocos que causan leucopenia. Por ejemplo, la fiebre tifoidea, la riquetia, algunos virus y algunos protozoos. ¿Ok? Muy bien. ¿Ustedes se acuerdan que cuando hay una respuesta de inflamación aguda, el aumento de la presión arterial se da por la vasoconstricción? Disminuye la sudoración por la vasoconstricción porque ya no sale líquido. Hay temblores por la fiebre, los escalofríos. No me da hambre, no puedo dormir, no me atino, todo el mundo me cae mal. ¿Por qué? Porque las citoquinas van al sistema nervioso central y me hacen sentir enfermo. ¿Para qué? Para que descanse. ¿Ok? Tiene una razón. ¿Ok? Entonces, cuando les pregunten todas las manifestaciones de la respuesta aguda, acuérdense ustedes cuando les dio COVID, o cuando se enfermaron, cuando les dio gripe, igualito, idéntico. En la sepsis, las toxinas estimulan grandes cantidades, una tormenta de citoquinas. ¿Cuáles? TNF e interleuquina 1. ¿No? Grandes cantidades de citoquinas aumentan la coagulación y se produce la coagulación intravascular diseminada, el famoso CID. ¿Ya? A eso sumen la insuficiencia cardíaca, insuficiencia vascular, insuficiencia orgánica. A eso sumen la hipotensión y tienen un shock séptico. Bueno, que ustedes prácticamente están al otro lado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? ¿No? No. Muy bien. Vamos a continuar con la siguiente parte. Entonces, ya vimos la inflamación aguda y la inflamación crónica. Ahora vamos a ver la reparación. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos si por si acaso no hay imágenes importantes en el libro de acá. No. Ah, ya. ¿Quién causa la tuberculosis? Pues la Mycobacterium tuberculosis. ¿Quién causa la lepra? La Mycobacterium leprae. ¿Quién causa la sífilis? La enfermedad de transmisión sexual, el Treponema pallidum. ¿Quién causa la enfermedad del gato? Los bacilos gram negativos, principalmente la Bartonella. La Bartonella, ¿sí? Que es de una facultativa anaeróbica. Causa la sarcoidosis, aún no se sabe. ¿Quién causa la enfermedad de Crohn? Pues respuestas autoinmunes contra quiénes? Contra el intestino y la microbiota. ¿Mm? Y les preguntan granuloma gaseoso, tubérculo, células epiteloides planas, células gigantes, ácido alcohol resistentes, histiocitos, tuberculosis. Si es no caseificante, si no son células gaseosas, granulomas gaseosos, pues lepra. ¿Ya? La sífilis causa la goma, ¿no? Son esos granulomas en las regiones inguinales, eso se llama goma. ¿Ya? Por si acaso eso es algo importante que puedan preguntarles. Los efectos sistémicos de la inflamación. Eh, nada más. Reparación. Vamos con la reparación. La reparación de los tejidos. Una vez hubo un daño en cualquiera de los tejidos, ustedes saben, los tejidos tienen la capacidad de presentar, o mejor dicho, el mesodermo tiene la capacidad de formar hueso, músculo y cartílago. ¿De acuerdo? Entonces, todos estos tejidos van a estar claves en la reparación. Todo el tejido mesenquimal, ¿sí? El tejido óseo, el tejido epitelial conectivo, cartílago, el tejido epitelial músculo. Esos son los claves para la reparación. Pero los más importantes, los conectivos. El tejido conectivo, la línea fibroproliferativa, los fibroblastos, ¿sí? Son capaces de producir mucho colágeno, mucho moléculas fibrosas para producir una cicatriz. ¿Sí? Pues digamos, estaba cortando papas y me corté el dedo. ¿Ya? Entonces los fibroblastos vienen y rellenan este hueco con fibrina, colágeno, elastina
y forman una cicatriz. ¿De acuerdo? Principalmente estos lugares se llenan de exudado y el exudado también contribuye a la fibra. Porque el exudado es un líquido con proteínas, como la albúmina, el colágeno, el fibrinógeno, la fibra. ¿De acuerdo? ¿De qué depende que un tejido se recupere bien o no? Pues, por supuesto, de la proliferación del tejido dañado. Si el tejido ya no hay, me quemé la mitad de la piel, ya no hay tejido que prolifere. ¿Qué tanto está destruida la matriz extracelular y el tejido celular? ¿Ya? ¿Y qué tanta inflamación hay? Si estoy reparando y al mismo tiempo destruyendo, pues no tiene sentido, ¿no? Muy bien. La proliferación celular. Todo en el cuerpo es altamente controlado, ¿sí? Y cuando no se controla o no se regula de manera apropiada, pues aparecen las patologías crónicas, ¿sí? Tejidos lábiles. Tejidos, ¿sí? Por ejemplo, aquí es continua división, pero los tejidos lábiles son tejidos, por ejemplo, como las mucosas, ¿sí? Como el tejido epidérmico, ¿verdad? Son constantemente, re- eh, ¿cómo se llama? Reestructurados. Tejidos altamente mitóticos, esa es la palabra que busco. Tejidos altamente mitóticos. Como por ejemplo, células medulares, cavidades mucosas, glándulas, ¿sí? Glándulas, mucosas, tejido digestivo, altamente mitóticos, ¿verdad? Ellos buscan dar señales de reparación pues mucho más abundantes y el tejido se repara mucho más rápido. No sé si les ha pasado que se lastimaron la boca, se mordieron la boca y en 2, 3 días están como nuevos, pero se cortaron, ejemplo, la piel o tejidos así no tan altamente mitóticos, pues se demora más tiempo, ¿sí? Hay tejidos estables, ¿no? Estos en cambio pasan en G0. ¿Ustedes se acuerdan? Tenemos 3 fases del ciclo celular. La interfase que se divide en, ¿sí? G1, S, G2 y la fase mitótica o meiótica. Cuando yo quiero ir, ya no quiero dividirme, me voy a G0 y cumplo mi función. ¿Ok? Son células que no tienen mucha capacidad mitótica, porque ya fueron a cumplir su función, pero que aún así pueden volver al ciclo celular. Las células estables son células que ya no hacen ciclo celular, pero pueden hacerlo en caso de que sea necesario. Como quien el hígado. Corten el 30% del hígado, solo vieron el digestivo y se recuperan. El riñón no tanto, el páncreas sí. Células endoteliales, los fibroblastos, muy importantes, y el músculo liso. Tejidos que se reparan, que vuelven a producir mitosis. Los tejidos permanentes, eso sí, ya hagan lo que hagan, ya no hay a dónde. Esos tejidos ya no pueden volver a hacer mitosis porque están muy diferenciados. El mejor ejemplo, las neuronas. Perdieron toda capacidad mitótica y necesitan hasta quien les cuide, la glía, corazón. ¿Ok? Son células que ya no tienen vuelta, ya no pueden hacer mitosis. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de las células? Es importante conocer qué tipo de células son para conocer qué tipo de reparación y qué tipo de cicatrización van a tener. Si hay un daño en el cerebro, ¿creen que va a volver a recuperarse el cerebro? No. Si hay un daño en el hígado, pues muy probablemente sí. Si hay un daño en la mucosa, pues rapidito. ¿Sí? Muy bien. Claro que la reparación celular está implicada por factores de crecimiento, factores de proliferación, factores estimulantes. ¿Quiénes producen esos factores? Pues los macrófagos, células epiteliales y células de estómago. ¿Ya? Necesito señales derivadas de la integrina. ¿Para qué? Para que el tejido se repare y el tejido pueda adherirse y comience a reestructurarse otra vez. Ahora sí, mecanismos de reparación tisular. En los tejidos lábiles, pues no hay a dónde, ¿no? El tejido vuelve a repararse rápidamente, ¿sí? Siempre y cuando haya una membrana basal. Entonces, la epidermis tiene una membrana basal. Ahí es donde están pegados las células mamá, que producen los queratinocitos, que son las células claves de la piel, ¿sí? Si no hay células mamá, si me quemé la epidermis, pues ya no reparo, ¿sí? Si destruí las células medulares, mamá, pues ya no reparo, ¿sí? En el hígado, en el páncreas, en el pulmón, ¿sí? Puede haber ligeramente reparación, ¿sí? Donde hay más del hígado. El hígado es un caso especial. El hígado es bien raro.
¿sí? Siempre y cuando haya un daño moderado y leve, pues va a haber una reparación apropiada del tejido. Cuando ya es un daño altamente crónico, altamente agresivo, pues no va a haber reparación. ¿Sí? La regeneración hepática, como les digo, es un caso súper especial. Los hepatocitos en el proceso embriológico necesitan de los genes Hedgehog y del factor de crecimiento hepatocítico 2 y 4. ¿Ya? Estos mismos factores van a ser producidos cuando el hígado siente que está dañado. Por ejemplo, ustedes les quitan la mitad del hígado, la otra mitad, los otros hepatocitos, vuelven a ciclos mitóticos y producen estos factores que inducen a la proliferación celular hepatocítica para completar. En máximo 15-30 días el hígado está completo. ¿Sí? Entonces, cuando les quitan, por ejemplo, el hígado, aquí dice 90, ¿ya? Guyton les dice 70. Quédense con el 90. Si les quitan el 90% del hígado, es decir, se quedan con un 10%, se cree que en el 10% puede crecer un hígado nuevo, ¿sí? ¿Por qué? Por interleuquina 6 de los macrófagos, por factores de crecimiento como los que les estoy contando, por... Eso en la primera fase. En la segunda fase, pues produzco el factor de crecimiento tipo insulinotrópico dependiente, el factor de transformante de crecimiento alfa, ¿sí? Que aumentan y estimulan el ciclo celular. ¿Ok? Y los hepatocitos, células endoteliales, células estrelladas, se replican con alta velocidad mitótica. Como les digo, en 15 días el tejido está como nuevo. 15-30 días. Miren cómo en el espacio sinusoidal, en la sangre, el TNF viene y estimula el CUFER. El CUFER produce interleuquina 6. La interleuquina 6 sensibiliza y estimula el hepatocito. El hepatocito pasa de estar descansando a mitosis. Factor de crecimiento alfa, el transformante alfa, factor de crecimiento hepatocítico. Este es el receptor MET, es el receptor de tirosina mitótico. El factor de crecimiento epidérmico, el receptor de crecimiento epidérmico, van a estimular la proliferación celular. ¿Ok? Es bien interesante, el hígado es un órgano maravilloso. ¿Sí? El hígado es súper importante para la división mitótica y estudiar la reparación celular. ¿Alguna pregunta del hígado? ¿O está claro esta parte? ¿No está claro? Sí, está claro. Luego podrías repetir, please. Claro que sí. Entonces, cuando yo corto el hígado, cuando le quito el hígado, cuando el hígado está dañado, pues, por supuesto se producen moléculas de la inflamación. Una cirugía pues daña bestialmente un tejido y se producen moléculas inflamatorias como el TNF-alfa. El TNF-alfa, producido por el macrófago, el CUFER, produce interleuquina 6, estimula el hepatocito y eso le sensibiliza y le prepara para que vaya de G0 a G1, que pase del descanso a la mitosis. La mitosis va a ser potenciada por el factor de crecimiento epidérmico, por el factor transformante alfa, que son receptados por el receptor del factor de crecimiento epidérmico. Epidermic Growth Factor Receptor. Hepatocytic Growth Factor. El factor hepatocítico de crecimiento va a estimular al perdón, es tirosin epidermi mitotic receptor. Receptor de tirosin quinasa epidérmico mitótico, para que se estimule y prolifere el tejido hepático. ¿De acuerdo a esta parte? Sí. Muy bien. No es muy complicado esto, pero hay que revisarlo, claro que sí. Vamos a continuar, mis chicos, con la siguiente partecita. Para que los hepatocitos cesen, pare el crecimiento, para que no se dé más mitosis, se libera el factor de crecimiento transformante beta. Transformated Growth Factor B, beta. ¿Ok? Además de eso, la regeneración hepática se da a partir de las células progenitoras. ¿Sí? Cuando el hígado ya se deteriora, hay células progenitoras que están guardadas. ¿Sí? Esos están en los conductos de Hering.
conductos hepáticos internos. Ahí están guardadas células que vinieron de la yema hepática en el proceso embriológico del hígado. En la quinta semana, como ustedes saben, del intestino medio y del intestino anterior se forma una yema hepática. Esas células permanecen dormidas en el intestino, que digo, el conducto de Henle. ¿Sí? Reparación por depósito del tejido conjuntivo. Esto ya es bien interesante porque aquí vamos a ver cómo se forma la cicatriz. Entonces, para eso necesitamos a los macrófagos de M2, reparadores, estimuladores de quién? De fibroblastos. ¿Sí? Entonces, miren un tejido normalito, tejido bonito. Y digamos, algún gil me clavo algo en la mano, o yo qué sé, me quemo. Viene la inflamación, todo el proceso proinflamatorio, viene la reparación, la formación de vasos sanguíneos, la formación de tejido fibrótico. Formo la cicatriz, formo la red colágeno ampliamente difundida en la matriz extracelular. ¿Sí? Esa es la reparación por tejido fibrótico en la cual queda una cicatriz. Habitualmente cuando el daño es abundante y cuando necesito rápido recurrir al tejido para echar el tejido para que no se produzcan infecciones y no se produzcan pérdidas de líquidos. ¿Ok? ¿Alguna pregunta de esta partecita? La reparación comienza 24 horas después de la lesión. ¿Sí? En las primeras horas lo que hago es principalmente defender con la inflamación y destruir al agente biológico. A los 3-5 días, pues el tejido granuloso ya es evidente, es blanco, es colagenoso, fibroso. Por supuesto que yo debo formar nuevos vasos. ¿Cómo formo nuevos vasos? Con el factor de crecimiento vascular endotelial. Vascular endotelial growth factor. ¿Sí? Producido principalmente ¿por quién? Por los vasos circundantes. ¿Sí? Muy. Además, debo formar el tejido granuloso, perdón. Los fibroblastos son como que los precursores de toda esta parte fibrosa colágena. Deben abundar, deben proliferar. ¿Sí? ¿Y dónde están ellos? Pues en cualquier tejido conectivo. Una vez yo formé, si digamos me corté, formo una red fibrosa para rellenar el hueco bruscamente. Pero después digo, no, está muy feo. Mejor reparo. Quito esto que está feo y pongo algo bonito. Para dejar una cicatriz pues menos voluminosa y más parecido al tejido original. ¿Sí? Remodelo el tejido cicatrizal. Por eso es que algunas cicatrices, perdón, toman tiempo, pero vuelven a casi al estado basal. Este es el objetivo terapéutico, por ejemplo, de los medicamentos, del Cicatricure y todos ellos. Estimular procesos de reparación y de remodelación del tejido conjunto. ¿Sí? Claro, esta parte. Sí. Muy bien. Vamos a revisar la siguiente parte. La angiogenia. Ustedes saben cómo se da la angiogenia. Un vaso está por ahí normalito y cuando es dañado el vaso, pues obviamente se rompe, ¿no? Y ya tenemos un vaso roto. Este vaso normalmente tiende a hacer una bifurcación. Forma una ramita para acá, ¿ya? Y otra ramita por aquí. Por división binaria. División binaria. ¿Sí? Primero lo que se forma es el endotelio. Luego el endotelio es recubierto por músculo liso. Luego el músculo liso es recubierto por adventicia y serosa. Y el tejido comienza a elongarse, el tejido vascular, gracias al factor de crecimiento vascular epidérmico y gracias a los factores, las angiosininas. Las angiosininas ayudan a todo esto. ¿Ok? ¿Cómo? Vamos a ver. ¿De acuerdo? Hay una vasodilatación por el óxido nítrico de la inflamación. Aumenta la permeabilidad y aumenta también pues, la respuesta al factor de crecimiento epidérmico vascular. Los pericitos son células que se encargan de sostener al tejido vascular. Son como la glía, pero de los vasos. Los pericitos se van, ¿sí? Y la membrana basal da dos brotes. Y como les digo, dos ramitas. Estas ramitas están rodeadas de células endoteliales. Sí, primero células endoteliales. Luego,
le remodelo, formo tejido circular, liso, muscular, y luego tejido adventicio, las tres capas de los vasos. Luego los pericitos comienzan a dividirse y comienzan a rodear el tejido vascular. ¿Sí? Una vez el tejido está completamente desarrollado y ha crecido como debería, pues se inhibe. ¿Por quién? Por las angioestatinas. Angioestatinas, ¿correcto? O inhibidores del crecimiento angiogénico. ¿Sí? Toda esta parte está ahí. ¿De acuerdo? ¿Quiénes son los factores de crecimiento vascular epidérmico? Todos estos, principalmente el A. ¿Qué factor de crecimiento está muy implicado? El de fibroblastos, tipo 2. Pregunta de prueba. Las angiopoietinas, ¿sí? Tipo 1 y tipo 2, que son un tipo de angiocininas, estimulan también el crecimiento vascular. ¿Sí? Ellas van a actuar frente al receptor de tirosina sinasa, ¿no? Las angiogeninas, las angiopoietinas 1 y 2, estimulan a los receptores de RPK de los vasos que están ahí. Además, esto de aquí, este es el receptor, ¿no? Además, el factor de crecimiento plaquetario y el receptor de crecimiento transformante beta estabilizan el proceso. Cuando ya está completamente desarrollado el vaso, ellos ayudan a inhibir. Ellos son las angioestatinas. ¿De acuerdo? ¿Alguna preguntita de esto? ¿Podría repetir lo último, por favor? Claro que sí. Las angiopoietinas 1 y 2, ¿sí? Son las que estimulan a los receptores de tirosina sinasa. En este caso, el receptor es el receptor TE2. ¿Sí? Este receptor es estimulado por la angiopoietina 1 y la angiopoietina 2 para el crecimiento vascular. Pero cuando ya está por completo el crecimiento, pues el factor de crecimiento plaquetario y el factor de crecimiento transformante beta inhiben la proliferación celular. ¿Sí? Sí. Muy bien. ¿Cómo es que el vaso puede formar esos brotes de endotelio? Debido a que ellos en el vaso hay receptores Notch, receptores tipo muesca, en inglés Notch es muesca. Los receptores ayudan a que primero se dé una ramificación, ¿sí? Y segundo, pues vayan vascularizando nuevamente a los tejidos que están formándose, ¿sí? Muy bien. Las proteínas de la matriz extracelular, para de integrinas, caderinas, glucosaminglucanos, proteoglucanos, ayudan muy bien al proceso de proliferación celular. Ahora, ¿quiénes ayudan a remodelar la cicatriz toda fea? Las metaloin proteinasas de matriz. Esas degradan, sí, metaloin proteinasas de matriz, proteinasas. Rompen el colágeno, la fibrina, sí, y dejan una cicatriz, pues, mucho más estética y mucho más bonita, más, obviamente, limitada y circunscrita, ¿sí? ¿Quiénes remodelan? Las metaloproteinasas de matriz, las MPM, ¿no? Eso siempre es pregunta de prueba. Muy bien. El tejido conjuntivo puede depositarse, el tejido conjuntivo puede aumentar debido al factor de crecimiento plaquetario, debido al factor de fibroblastos, el factor transformante beta. ¿Liberado por quién? ¿O estimulado por quién? Pues por los DM2, ¿no? Los DM2 son los reparadores por excelencia que ustedes ya los conocen. ¿De acuerdo? Los DM2 que producen el factor transformante beta les estimulan a los fibroblastos. Los fibroblastos pues forman el colágeno, la fibronectina, disminuyen la destrucción de la matriz extracelular, pues inhiben a las metaloinproteinasas de matriz, ¿sí? Además de eso, aumenta la expresión de integrinas, caderinas, moléculas que aumentan la adherencia celular. Y miremos el siguiente gráfico, ¿sí? Miren cómo cuando un tejido vascular desea crear otro, primero se dilata, ¿sí? Estos son los pericitos, ¿no? Luego separo el pericito y hago que el endotelio prolifere, forme una raíz por las señales del receptor Notch, el factor de crecimiento epidérmico vascular, ¿sí? Luego conecto ese tejido con otro.
con otro vaso que está haciendo lo mismo. ¿Sí? Nuevamente aparecen los pedicitos. Preparo todo esto y dejo un tejido vascular nuevo y completamente funcional a través de la angiogénesis. ¿Sí? El factor transformante beta induce a los fibroblastos a que aparezcan y también para el proceso cuando ya está reparado todo el tejido. Por eso se cree que es antiinflamatorio, porque para el proceso. ¿Sí? Ayuda a formar la matriz extracelular y para la formación de matriz extracelular cuando ya está el proceso completo. Obviamente hay otros factores que disminuyen el crecimiento celular, como el factor de crecimiento plaquetario, sobre todo esto. ¿Sí? Remodelación del tejido conjuntivo. ¿Quiénes van a remodelar el tejido conjuntivo? Las metaloimproteinasas de matriz. Ellas van a degradar, y esto ya es muy repetitivo, ¿no? Ellas van a degradar el colágeno que se puso por donde le dio la gana y van a dejar una cicatriz, pues muy bonita, ¿no? Muy linda, ya pues más estética y más apropiada. Las metaloimproteinasas de matriz resulta que son proteíncerinas, ¿sí? También tienen, ¿sí? Otras moléculas que ayudan son la catrepsina G, la plasmina, la elastasa, los neutrófilos. ¿Se acuerdan que el neutrófilo tenía colagenasa, elastasa, gelatinasa? El neutrófilo indirectamente también ayuda a la remodelación de la matriz, ¿sí? Pregunta de prueba. Las metaloimproteinasas son serinproteasas, es decir, son enzimas que en su sitio activo tienen serina y además usan zinc. El cofactor de las metaloimproteinasas es el zinc. ¿Ok? Dentro de las metaloimproteinas, pues están las que vimos, ¿no? Colagenasas, gelatinasas, ¿sí? Astralomicinasas, ¿ok? Que degradan los proteoglucanos, las laminas, las fibronectinas, todo aquello que está en la matriz celular, no de manera amorfa, de una manera no apropiada, ¿sí? La mayoría de estas enzimas son secretadas como simógenos, es decir, moléculas inactivas. Ejemplo, proelastasa, procolagenasa, se me ocurre gelatinasa, ¿sí? Son lanzadas como simógenos por los neutrófilos, por las células inflamatorias, pero son activadas. Cuando son activadas, principalmente por los macrófagos reparadores, los M2. Creo que ellos son los más importantes que activan esto, ¿ya? Quienes inhiben a las metaloimproteinasas de matriz para que no recomoden en la matriz extracelular, pues los inhibidores de la matriz extracelular, ¿sí? Inhibidores tisulares de la matriz, perdón, de las metaloproteínas, ¿sí? Muy bien. Esto me acuerdo que también saben preguntar bastante. Las proteínas ADAM, ¿sí? Son desintegrinas y metaloproteinasas, ¿sí? Son moléculas que ayudan a activar, ¿se cree? Regular, mejor dicho, porque también las pueden inhibir, ¿de acuerdo? Están cerca de la membrana plasmática de las células y ayudan a las citocinas, a los factores de crecimiento, a que estimulen, ¿sí? Las proteínas ADAM, desintegrinasas y metaloproteinasas. Regulan, ¿no? Les regulan a estas proteínas. Les hacen que las citocinas y sus dominios activos pues tengan una función adecuada. Por último, los factores que influyen en la reparación, pues el estado nutricional. Si no tengo proteínas, no tengo cofactores, no tengo zinc, la fregué. Si estoy constantemente inflamado, la fregué. Si tengo enfermedades vasculares, la fregué. Si estoy inmunodeprimido porque me dan glucocorticoides por mi artritis reumatoide, complicado. Si la inflamación es muy amplia, muy grande en tejidos altamente cavitados, la fregué. Si estoy en tejidos lábiles, pues es mucho más fácil y mejor, ¿sí? Si estoy moviendo, si está tensionada la herida, si me sigo rascando la cicatriz de la costra, pues la fregué, ¿sí? Y por último, vamos a ver los ejemplos clínicos de reparación, ¿sí? Esta es la última parte.
Yo puedo reparar, ¿sí? Reparación de tejidos por primera intención y por segunda intención, ¿sí? La reparación por primera intención es una reparación principal de tipo epitelial, cuando está solo una capa de. Pues, por ejemplo, me caí jugando en la bicicleta y me raspé la rodilla y estoy hecho pedazos de rodilla. Pero me raspé, ¿sí? Ahora, cuando hay, se me ocurre, no, perdón, me corté con el cuchillo. El ejemplo de las raspadas, ahora, ya me acuerdo. El ejemplo del cuchillo. Me corté con un cuchillo cortando papas. Me hicieron una cirugía, ¿sí? Ahí el tejido, como ustedes pueden ver, está dañado y tal vez está profundamente, pero el tejido vecino está bien. El tejido vecino es el que me da la reparación. En heridas por segunda intención, el daño es tan grande, ejemplo, me rompí la mitad de la rodilla, complicado. O me sacaron, se me ocurre, la mitad del vaso, complicado. ¿Sí? Entonces, en la reparación por primera intención, lo primero que llega y lo primero que sucede, pues, es la coagulación, ¿no? Todas las proteínas de la coagulación vienen y detienen la hemorragia. Ustedes se acuerdan, hemostasia primaria y hemostasia secundaria. Se produce la costra, ¿cierto? Esta costra se deshidrata, se contrae las plaquetas y forma hemostasia secundaria, el coágulo rojo. Después de las 24 y 48 horas, las células epiteliales de los bordes de la dermis, ¿sí? Comienzan a proliferar, comienzan a liberar factores color. Al tercer día, obviamente aquí están perdón, los neutrofilos, ¿sí? Y los macrófagos, dependiendo de qué tipo de inflamación sea. Al día 3, ya comienzan a disminuir neutrófilos, comienzan a aparecer más macrófagos reparadores, ¿sí? Macrófagos reparadores de libres. El tejido granuloso comienza a formar tejido fibroso, colágeno, y aparece un poquito la cicatriz. Al día 5, ya casi los vasos sanguíneos nuevos están formados. Y el corte fue ejemplo, me corté la piel, la epidermis, comienza a repararse, ya comienza a estar el tejido casi completo. Se nota la cicatriz, pero todavía el tejido ya está casi desarrollado. Ejemplo, si me corté la piel, ya hay una queratinización. Los queratinocitos de la piel comienzan a reparar. Durante la segunda semana comienzo a remodelar, ¿sí? A acumular fibroblastos y a acomodar. Disminuye la inflamación, el edema, el dolor, el infiltrado leucocítico, por ejemplo, después de una cirugía. Estoy seguro que algunos han visto quienes operan la nariz, ¿no? La primera semana como que morados y edematizados, pero la segunda semana ya están bien, ya parecen normales, parece que nadie les ha pegado. A la cuarta semana la cicatriz ya está formada. Ya casi no hay células inflamatorias, hay unos pequeños tejidos epidérmicos, unas pequeñas cicatrices. No sé si alguien se ha operado aquí, pero eso es así, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora sí. La cicatriz por segunda intención, ahora sí. Me volé la mitad de la rodilla jugando en la bicicleta y me caí. Grandes delitos. Se formó un absceso en la pierna. Me ulceré el pie diabético. Se me murió medio corazón. Aquí la cicatrización y la reparación es amplia. Es muy complicada. Abundante tejido granuloso. Abundante remodelación de matriz extracelular. Y una cicatriz pues muy prominente. Las cirugías de corazón abierto no son cualquier cosa. ¿Eh? Puede que los tejidos pierdan parénquima y que sea reemplazado por fibroblastos. Hay inflamaciones intensas, residuos necróticos muy fuertes, exudados y fibrinas amplias. De hecho, como les conté, la cirugía cardíaca en realidad no es del todo difícil. Cirujanos expertos lo tienen fresco. El problema es la reparación. El problema es la recuperación del paciente. Hay mucho más tejido granuloso, porque se forman daños tan grandes que deben ser recubiertos por tejido granular, tejido colágeno, ¿sí? A veces el tejido epidérmico, cuando la epidermis se daña demasiado, pues ya no queda igual. Se forma dermis. La dermis reemplaza a la epidermis. Las cicatrices se contraen, el tejido se contrae y queda ya amorfo. Pierde entre el 5 al 10% del tamaño original.
sobre todo en cirugías amplias, cirugías muy complicadas o cuando perdieron grandes cantidades de tejido. ¿Sí? Hay heridas que pueden presentar una resistencia. ¿Sí? Por ejemplo, las suturas. Cuando yo suturo una piel, en torno al 60% de ellas tienen una piel normal. Si yo suturo bien, despacito, con un bicril apropiado, pues las cicatrices, el 70% va a estar normal y no voy a ver cicatriz, el 30% pues sí va a ser. ¿Sí? Muy bien. Ahora, esto sucede porque el colágeno es abundante y cicatriza apropiadamente y por eso en tejidos más jóvenes se produce una resistencia, una presencia de matrices colágenas más estructuradas, más fuertes, que impiden que pues, se forme un tejido amorfo, un tejido raro. Por resistencia se refiere a que el tejido es fuerte y puede hacer que haya una reparación normal. A eso se refiere. Tejido resistente, un tejido fuerte, que por más que yo le dañe, pues puede recuperarse entre el 70 al 80%. ¿Sí? Hay fibrosis de órganos parenquimatosos. Cuando tomo mucho licor, cuando fumo mucho tabaco, los órganos pueden fibrosarse. ¿Sí? Principalmente por una estimulación completa y profunda de enfermedades crónicas inflamatorias, como la tuberculosis, granulomas, fibrosis en el pulmón. ¿Sí? ¿Quién es el factor clave para la fibrosis? El factor transformante. La fibrosis hepática toman mucho. La esclerosis sistémica, o es una enfermedad genética. La fibrosis pulmonar, la neumoconiasis por sílice, por berilio, fibrosis pulmonar por radiación. El paciente que tiene radiación por cáncer de mama termina con granulomas pulmonares. Anomalías de la reparación. Puede haber enfermedades en las que yo no tengo apropiado colágeno. ¿Sí? Puede haber enfermedades en las que hay exceso de reparación. Ahí se forman tejidos queloides, ¿no? El tejido queloide hiperqueratinizado es un tejido muy, muy áspero, muy tosco, por decir así, que se reparó y formó como que un callo, algo así. El callo se le conoce al tejido queloide. Se producen formaciones de contracturas, ¿sí? Cuando el tejido no se repara bien, hizo falta tejido en una cirugía, por ejemplo, se forman las contracturas, se deforman las manos, pierdo movilidad articular, cuando pierdo mucho tejido, ¿sí? Y eso ha sido toda inflamación, mis chicos. Esta parte ya es más clínica quirúrgica, esto lo volverán a ver cuando vean cirugía en 10º semestre, pero es todo lo que hemos visto, la mitad al menos todo lo que hemos visto en el EDD1, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta, mis chicos? Gabriel, entonces esto era inflamación 3. Esto es inflamación 3.